además esta vez de Jerome Powell. Javier Echeverry, Active Trades, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues no parece que haya gustado mucho al mercado la decisión de Powell y sobre todo ese forecast, ¿no? No, en principio, bueno, hemos visto un Powell un poco, yo creo que la defensiva y explicando un poco la incertidumbre que todavía tiene la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Durante este año hemos visto ese gráfico en el que nos ponían un poco en situación de lo que podía ser todo ese cambio dentro de las previsiones que habían hecho y que en definitiva, bueno, pues vemos como el Producto Interior Bruto lo revisan al alza, hablan igualmente de un consumo del consumidor, de una tasa del consumidor robusta todavía, nos siguen hablando un poco de esas tasas de interés más altas que impactan a la inversión empresarial. Bueno, yo lo he visto un poco a la defensiva y sobre todo un poco marcando las incertidumbres que tenemos por delante. Es verdad que luego cuando miramos al mercado, lo que vemos dentro de los bonos del bono a 2 y el bono a 10 años, vemos esa reacción donde estamos prácticamente en máximos en el bono a 2, desde ese que ha tocado hoy concretamente, ese 5,15,2. Estamos en el 5,13,7 del bono a 2 años, lo cual, desde luego, es más que importante. Y hablamos de ese 4% del bono a 10 que llevamos superado ya desde hace bastante y que no baja del 4%, sino que muy al contrario se mantiene dentro de esa franja. Por otra parte, si nos fijamos en el mercado, lo que hemos visto justamente antes del dato, esa inicial, es decir, antes de la decisión justamente de mantener los tipos, y vemos el gráfico minuto a minuto, lo que vemos es que al principio el mercado se lo ha tomado bastante bien y a medida que hemos llegado ya a esa rueda de prensa donde, como preveíamos, podía haber un poco más de chicha, lo que hemos visto es un Powell pues con una incertidumbre importante. De hecho, gran parte de los mensajes han sido un poco para justificar que todo lo que están diciendo al fin y al cabo tiene que ser revisado, que no están seguros, que sigue habiendo incertidumbre y que por tanto, bueno, que la política monetaria que están siguiendo para controlar la inflación se va a tener que seguir haciendo dato a dato y que, bueno, pues está dejando esa puerta abierta, como no podía ser de otra manera, para una última subida de tipos de interés o al menos una subida más de tipos de interés, no sabemos si en noviembre o en diciembre, pero desde luego está dejando un poco esa puerta, ¿no? Yo creo que si mis previsiones no fallan del todo, es bastante probable que tengamos una reacción en noviembre, que el discurso sea el core un poco de la política monetaria y que se guarden esa carta para en diciembre, si ven necesario, utilizarla como consideren oportuno o por el contrario, bueno, lo hagan en noviembre. Pero yo creo que van a guardar un poco esa carta porque lo cierto es que esta comparecencia ha sido bastante laxa, no nos ha traído realmente unos datos que nos puedan permitir hacer una previsión más concreta, ¿no? Ha insistido además Powell, que ha insistido en un aterrizaje suave, mejorado previsiones del PIB, empleo, pero sobre todo insiste en ese aterrizaje suave. ¿Cómo lo ves? Bueno, es que es lo que le toca, ¿no? Cuando están diciendo que van a parar, o sea, cuando dicen que paran los tipos de interés, paran las subidas de los tipos de interés por primera vez en mucho tiempo, lo que le toca decir es que su previsión es que haya un aterrizaje suave y que por eso lo han parado. Sería ridículo que parando las subidas de tipos de interés y manteniendo los tipos actuales, lo que dijeran es que lo que ven ahora es que hay un no landing o un hard landing. No tendría sentido. Tiene mucho más sentido buscar un poco ese punto de equilibrio donde están diciendo, bueno, podría ser la tasa terminal, aún no lo sabemos, sigue habiendo incertidumbre, aún no les vamos a contestar a esa pregunta, no tenemos claro eso, pero lo que sí les decimos es que nuestra previsión es que haya un soft landing y por eso estamos haciendo esta pausa. ¿Cómo puede afectar al precio del petróleo también este movimiento en el que la previsión es un soft landing? En principio, si la previsión es un soft landing, lo que tiene sentido es que el precio del petróleo continúe un poco el momentum, el punto en el que se encuentra. Vamos a pasar un poco a gráficos de un día y de ahí nos vamos directamente a las commodities para buscar el precio del crudo Brent, que vemos que ha descendido hoy concretamente hasta los 92,30, perdón, en este momento.
pero volvemos a lo mismo, estamos muy dependientes de dos cosas fundamentalmente. La primera, los recortes que están manteniendo tanto Rusia como Arabia Saudí. Sabemos que Rusia tiene que mantener una guerra y es extremadamente caro. Por parte de Ucrania están recibiendo ayudas prácticamente de la comunidad internacional y se está sufragando con eso, pero Rusia tiene que sufragarlo directamente con el petróleo. ¿Cuánto más tiempo puede mantener esos recortes? Si además hablamos de un soft landing y de que la demanda no se va a relajar tanto, lo normal sería que al haber mayor demanda abrieran un poco esa mano y el precio del petróleo descendiera un poquito. Como decíamos igualmente, seguimos viendo el Tadawul Share, ese índice saudí de referencia que ha tocado en el día de ayer concretamente esta segunda resistencia y soporte, que en este caso es soporte en este momento, que ha servido como triple soporte y que ha parado justamente la caída. Por tanto, como decíamos, esta mañana a corto plazo sí que puede haber algunos datos que nosotros no tenemos claro del todo de los aditivos, del comportamiento, de la comercialización, que podría ser que estuvieran influyendo un poco dentro de este beneficio de las compañías sauditas que se dedican a los hidrocarburos. Y por tanto mi previsión es que el petróleo a corto plazo podría de nuevo bajar hasta zonas de los 89,23, hasta esos 86,80, toda esta franja en definitiva que hemos venido comentando durante todo este tiempo, básicamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque probablemente haya en algún momento algún ajuste de esa producción de barriles de petróleo por parte de Rusia y también un poco por lo que comentamos de la inflación.